Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señor Julio. Al parecer nadie más se va a conectar, o al menos no se han conectado el resto de compañeros, pero igual vamos a empezar la clase. Em, si puede, ponga presente en el chat para igual ya mismo pasar la asistencia. Ya, entonces chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver acerca del drama. Vamos a empezar la unidad 4 y vamos a ver lengua y literatura porque la última clase completa que vimos fue de historia. Entonces vamos a estar en la página 146 y la 147 de su libro de lengua y literatura, entonces para que si lo tienen a la mano se puedan ubicar. Bueno, si se ubican en el libro, vamos a empezar leyendo desde, parece que están recién ingresando. Bueno, si se ubican en el libro, les decía que vamos a estar desde la página 146 y el tema de la clase de hoy es el drama. Es el primer tema de la unidad 4, que es la unidad que recién vamos a empezar. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice en su libro, el primer párrafo dice, usualmente el término dramático se relaciona con el género teatral
o más coloquialmente con aquellos sucesos que causan algún tipo de conmoción en una población. No obstante, el drama como subgénero es mucho más amplio. Entonces, lo primero que vemos en el libro es que nos refieren a que el drama pertenece a un subgénero de los géneros literarios. Entonces, todas las obras que se crean en literatura se las ubica en cierto grupo que se conocen como géneros literarios. Entonces, se los ubica dependiendo de su estructura y también de el tipo o el contenido de la obra. Existen cuatro géneros literarios que son el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico, que es lo que les estoy presentando en la diapositiva. Entonces, el género, el que vamos a ver hoy día es el drama, que pertenece justamente al género dramático, pero vamos a rápidamente a ver de qué se tratan los otros cuatro géneros, porque igual son importantes. Entonces, en primer género es el narrativo. El género narrativo, como su nombre lo dice, relata o cuenta una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Este género narrativo es, yo creo que el más común o al que más estamos acostumbrados. Aquí entran las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas. Es decir, son todo este tipo de obras que su principal característica es que tienen que ser narradas o contadas por alguien. El segundo género es el lírico. Em, el género lírico tiene como característica que se escribe en verso o en prosa. Entonces, dentro de este género se transmiten normalmente sentimientos y emociones a través de una voz lírica. O sea, en este tipo de género, em, su característica es que es como, al leerlo, se lo hace como cantado. Y aquí tenemos varios subgéneros, entre ellos está la elegía, la oda, la sátira y la égloga. Después tenemos al género dramático, que es el del que vamos a ver hoy día. Entonces, el género dramático, en él se representan o se actúan ciertas situaciones o conflictos que son de la vida cotidiana y se lo hace a través de un diálogo entre los personajes y frente a un público. El género dramático está muy ligado al teatro. Es, de hecho, las obras que pertenecen al género dramático se han escrito con el objetivo de que sean actuadas, que sean presentadas en un teatro. Entonces, dentro del género dramático tenemos tres subgéneros. Está la tragedia, la comedia y el drama. Entonces, la comedia creo que la mayoría de nosotros ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Bueno, la comedia eh, pertenece al género dramático, es actuada y su principal objetivo es justamente hacer reír. No es tan cargada de sentimientos, sino más bien son divertidas, no buscan que el público que esté viendo la obra se ría. Tenemos la tragedia y el drama. Estas dos son bastante parecidas. Sin embargo, la tragedia es como muchísimo más fatal que en el drama. El drama puede incluir escenas divertidas o escenas que tengan que ver con comedia. En cambio, en la tragedia sí es mucho más como todo fatal. Terminan en muertes y cosas así. O sea, mucho más fatal que en el drama. Y por último tenemos el género didáctico. En este género se presenta un tema, también se puede expresar una opinión o se divulga alguna enseñanza o alguna idea. Entonces, el género didáctico, dentro de sus subgéneros están, por ejemplo, el ensayo, la biografía, la carta, el discurso, la oratoria. Este género didáctico tiene como objetivo enseñar algo, compartir información o divulgar, como dice, divulgar enseñanza. Entonces, el género narrativo, el lírico y el dramático tienen una intención más de em, recreativa, o sea, para que las personas como que se distraigan, mientras que el género didáctico tiene una intención más de enseñanza. Ya, entonces vamos a ver ahora acerca del drama.
Entonces, el drama, el concepto está en su libro, entonces vamos a leer ese concepto. Dice que el drama es la representación de la vida en sus momentos de exaltación y crisis por medio de la acción y el diálogo directo de los personajes. Es un tipo de obra teatral en el que se representan situaciones cotidianas, generalmente dolorosas o adversas, sin llegar a los extremos de la tragedia. Entonces, lo que les decía, la diferencia entre el drama y tragedia es que la tragedia es como un drama, pero muchísimo más extremo. Ah, ya, para los que no saben en qué página estamos, estamos en la página 146. Ahí estamos leyendo para que tengan igual si tienen su libro a la mano para que puedan ir viendo pues todo lo que vamos leyendo. Ya, ahora, como les decía, todo en literatura, todo tiene sus características y todo tiene también su estructura. La estructura ya la vamos a ver más adelante. Vamos a empezar ahorita con las características. Bueno, una de las características principales y que diferencia a este género dramático del género narrativo justamente es el diálogo. En este tipo de obras, el diálogo em, se busca, digamos, se busca que sea actuado. Es decir, en estas obras no va a haber alguien que nos la narre, o el objetivo cuando son escritas no es que alguien la cuente, no es que alguien la narre, sino más bien que los personajes interactúen entre ellos, compartan una conversación, un diálogo y vaya también acompañado de la acción o de la actuación. Existen dos tipos de diálogo, está el directo y el indirecto. Entonces, en el diálogo directo, los personajes intervienen dentro de la obra con su propia voz. Y en el diálogo indirecto es el que se transmite justamente a través de la narración, es decir, hay una persona que narra todo lo que está sucediendo. Entonces, en el género dramático, ¿a qué tipo de diálogo ustedes creen que pertenece? ¿O qué tipo de diálogo se usa? ¿El directo o el indirecto? Si no quieren responder, me pueden escribir por el chat, ¿ya? Nadie. Están cansados. Exacto, muy bien. Pertenece al diálogo directo. Muy bien. Muy bien, señor Leonardo, muy bien, Jordan, muy bien. Pertenece al diálogo directo, exacto, porque como decimos, como les decía, en las obras de drama normalmente se busca que sean interpretadas, o sea, que sean actuadas, y para que sean actuadas tiene que haber esta dinámica, esta interrelación entre los dos personajes. Entonces, el diálogo ahí es directo. En las obras de teatro no hay alguien que nos esté contando qué hacen los personajes, sino que en la voz propia de los personajes interpretan toda la obra, ¿verdad? Ya vamos a seguir. Ya, otra característica es el argumento. Entonces, esta está en su libro. El argumento dice que la obra representa un conflicto serio, aunque también admite escenas graciosas, y los personajes enfrentan una problemática complicada. El argumento quiere decir como que el elemento central de la obra, o sea, el punto el punto, el problema en el cual gira toda la obra. Entonces, normalmente en una obra de drama o en este tipo de género del drama, el argumento es un problema que es de la vida cotidiana, o sea, puede ser cualquier problema, qué sé yo, desamor, falta de trabajo, no sé, pérdidas, o sea, cualquier tipo de problema que sea de la vida cotidiana se representa en este tipo de textos dramáticos. Ah, sí, aquí está. Entonces, los temas son universales, lo que les decía. O sea, el tema central de la obra trata sobre un problema y este problema puede ser de cualquier tipo. O sea, em,
pueden ser, por ejemplo, como dice aquí, de amor, de venganza, de injusticias sociales y lo que a ustedes se les ocurra o lo que se les ocurra al autor escribir. No tiene como una restricción en cuanto al tema del que debe tratar. Ya vamos a la siguiente. Ya, la siguiente son los personajes. Asimismo, como se presentan problemas de la vida cotidiana, los personajes que están involucrados en ese problema también son personajes de todo tipo, porque si se presentan justamente problemas cotidianos en la vida, también nos encontramos con diferentes tipos de personas. Entonces, en el drama, recordemos que siempre se representan momentos de la vida. Entonces, obviamente en los personajes tampoco hay como una restricción de qué personajes son aceptados o no. Se aceptan o se admiten cualquier tipo de personajes, también que se le ocurra al autor. Ya, ahora, ¿cuál es la intención o para qué son creadas estas obras? El drama, en su libro dice, no sé si están siguiendo el libro, pero ahí está en las características, vamos por la intención, dice que el drama recrea situaciones cotidianas con el propósito de hacer reflexionar al público sobre los conflictos comunes en la sociedad. Entonces, la intención principal de estas obras de teatro del género dramático es hacer reflexionar a las personas sobre la situación o el problema que ellos estén presentando en la obra. Y otra de las características es que son escritas siempre con el fin de que sean representadas. Como les decía, estos tipos de obras pues, no se escriben con el objetivo de que sean leídas o de que sean narradas, sino de que sean interpretadas. Ya, otra característica que tenemos, esta no está en el libro, pero tiene que ver con la estructura, que igual ya la vamos a ver en otro ratito. Ya, esta tiene que ver con las acotaciones. En el género, ¿alguien quiere decir algo? No. Ah, ya. En el género dramático tenemos algo que se conoce como acotaciones. Y es una singularidad, digamos, de este tipo de obras. Se trata de un tipo de texto que cuenta con acotaciones. Las acotaciones son como indicaciones que el autor, la persona que ha escrito ese drama, las pone dentro de la obra para que nosotros podamos entender si estamos leyendo la obra, nosotros podemos entender cuál es el accionar de la persona. Entonces, estas acotaciones informan sobre las entradas de los personajes, los espacios en el que se encuentran, también la vestimenta que llevan, entre otras cosas. Ya, y ahora vamos a ver la estructura. Ya, no sé si alguien está en el libro y quiera leer lo que dice en la estructura o están cansados. Yo, profe, Ya, vamos. los dramas, al igual que los otros tipos de obras de teatro, suelen estar divididos en actos que por la regular son tres actos a su vez. Subdividen subdividen en escenas, aunque hay obras que se desarrollan en principio a fin del mismo escenario. Hay otras que necesitan cambiar la escenografía por ello, a que realizan la representación teatral entre cada escena de baja talentón. Ya, muy bien. Entonces, aquí en el libro lo que nos está indicando es que en las obras, en estas obras de drama, ¿verdad? Que también se les puede decir obras de teatro, porque el objetivo, ya les digo, es que vayan al teatro, sean interpretadas. Una de sus características es que
está dividida, la obra en total está dividida en actos. Entonces, estos actos son como las diferentes partes en las que se divide la obra. Dice que normalmente suelen ser 3 actos, no más, y cada acto se divide a su vez en varias escenas. Ahora, en cada, lo que dice con respecto a que hay obras que se desarrollan de principio a fin en el mismo escenario. Claro, no sé si ustedes sí han ido a ver una obra de teatro. ¿Alguien ha ido? No, licenciada. ¿No han ido? No, A ver, ya, bueno, las personas que no tengan libro, igual yo estas diapositivas de aquí se las paso al grupo para que tengan pues el contenido y puedan revisar cuando ustedes quieran, ¿ya? Ya, bueno, les decía que cuando uno va a ver una obra de teatro o lo que dice el libro acerca de lo que se baja el telón es que para ciertas escenas se cambia la escenografía, es decir, digamos, al inicio de la obra hay una escenografía y para pasar al siguiente acto se necesita otra escenografía, entonces entre cada acto o a veces cada escena se baja el telón y se cambia la escenografía, se vuelve a subir el telón y se continúa con la obra. Eso es lo que dice el libro. Ya, y en cuanto a la estructura, el cuadro que está aquí también está en el libro, solo que aquí está resumido. Entonces, en la estructura tenemos que empieza por el planteamiento del conflicto, después sigue el clímax y por último el desenlace. Como yo les he mencionado ya varias veces, en literatura o en lengua, todo tiene como un orden, una estructura, sobre todo al momento de escribirlo. Por ejemplo, cuando vimos las cartas al editor, tienen una estructura. Si ustedes escriben un ensayo, también tiene una estructura. Todo lo que ustedes escriban debe guardar una estructura para que sea entendible. Entonces, en este tipo de obras también se guarda una estructura. Se empieza con el planteamiento del conflicto. En el libro dice, es importante en todo drama que se entienda claramente el sentido de las acciones, por lo que el conflicto se suele plantear en el primer acto. Em, a ver, ¿alguna película que ustedes se hayan visto eh, que pueda ser de drama o cualquier película? Bueno, en general, ¿verdad? En la mayoría de películas, cuando empezamos a ver o una serie o una novela, siempre al principio, ¿qué pasa? Nos presentan a los personajes y nos presentan el problema, ¿verdad? Para que después, a medida que vamos viendo, continuamos viendo la película o la serie, nosotros podamos entender de qué se trata, ¿verdad? O qué es lo que estamos viendo. Entonces, aquí igualito, en una obra de teatro, en el primer acto, siempre se va a presentar o se va a plantear cuál es el problema o les decía, el argumento sobre el cual va a girar toda la obra. Además, también se presentan los personajes. Se presentan los personajes y se contextualiza todo, digamos, referente a ese personaje. Por ejemplo, si es un personaje, qué sé yo, dónde vive, dónde se está desarrollando la obra, o sea, dónde vive, en qué año, puede ser su ocupación, a qué se dedica, o sea, todos los rasgos del personaje también se presentan en el primer acto, acompañado de el planteamiento del conflicto o la presentación del problema. El siguiente punto o el siguiente paso sería el clímax. Em, como les decía, los dramas representan situaciones o problemas de la vida cotidiana, o sea, que son habituales en nuestro entorno. Entonces, las relaciones humanas son vistas en su momento de máxima tensión. En el clímax es el momento de mayor tensión dentro de toda la obra. Es como el nudo, o sea, como que lo más importante que ocurre durante toda la obra. Asimismo, si es que no ha ido al teatro, lo podemos comparar con una película. El clímax es cuando estamos viendo la película y está pasando como que lo más importante que hace que nosotros queramos continuarla viendo y queramos saber cuál es el desenlace de esa película, ¿verdad? Entonces, en el libro dice que el clímax es el momento de mayor tensión acumulada y que es el momento como más decisivo dentro de toda la obra. Las situaciones en este punto pueden desencadenar
o bien tragedias o se puede llegar a una solución del conflicto que se había presentado en el planteamiento. Y luego al clímax tenemos el desenlace. El desenlace, ya pues como su nombre lo dice, ya se han de imaginar, es la última parte de la estructura de un drama y vamos a leer lo que dice en el libro. Dice, en la mayoría de los dramas, las situaciones se resuelven siguiendo un proceso lógico, ajeno a las casualidades. Sin embargo, aunque el espectador puede prever lo que sucederá, no es raro que en último momento las cosas cambien de manera sorpresiva. Entonces, lo que nos dice es que normalmente el desenlace sigue como un proceso lógico, sobre todo en las obras de teatro. Sigue como que un proceso lógico y en la mayoría de los casos los espectadores ya saben cómo va a terminar la obra por las decisiones que se tomaron en el clímax. Entonces, asimismo, si no han ido al teatro y lo comparamos con una película que es bastante parecido, incluso muchas obras de teatro se han llevado también al cine. Entonces, si lo comparamos con una película, en el desenlace hay muchas películas con donde nosotros ya la estamos viendo, pero ya sabemos como que en qué va a terminar. O ya son como que el problema es muy parecido a otras que ya hemos visto, entonces ya sabemos como que cuál va a ser el desenlace, en qué va a acabar la película. Em, Sin embargo, también hay obviamente películas en donde no ocurre esto, ¿verdad? Sino es que al final el desenlace da un giro completamente a toda la obra y nos deja como sorprendidos. Entonces siempre dependerá también del autor, del tipo de obra que se esté presentando y también de el tipo de público al quien está dirigido la obra. Y además dice que en el desenlace del drama siempre busca generar una reflexión en los espectadores. Entonces, como eso está relacionado con lo que decíamos de la intención, una de las intenciones de este tipo de género del drama es justamente presentar problemas cotidianos y hacer que los espectadores reflexionen en base a ese problema o a lo que ocurre de ese problema. Ya. Entonces vamos a ver, hasta aquí tienen preguntas, ¿alguien tiene preguntas? No, Miss, no. Ya chicos, entonces vamos a seguir. Ya, dice que quedan 10 minutos, ¿les parece si ya, o sea, avanzamos nomás con los 10 minutos y de ahí ya se acabaría? Igual ya son la 1:40, más o menos a la 1:50 estaríamos terminando. Ya, entonces aquí está lo que les decía acerca de las estructuras, acerca de la estructura. Entonces, esto es lo que leímos acerca de los actos y de las escenas. Entonces, vamos a avanzar. Ya, aquí les tengo un ejemplo de un drama. Esta obra está en su libro, entonces por eso se las puse de ejemplo, pero para los que no tienen libro, aquí la vamos a leer rapidito un resumen, ¿ya? Entonces, la obra se llama Casa de Muñecas, fue escrita por Henry Isben y se estrenó el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague. Entonces, esta obra es un drama bastante como que reconocido o famoso y justamente en su libro tienen un fragmento. Entonces, para los que no tienen libro, yo les voy a leer rapidito un pequeño como resumen para que igual para que igual sepan, pues y no se queden con la duda. Para los que no tienen libro y para los que tienen libro, en la página 147, ahí está como un extracto de esta obra. Y abajo hay un taller. Entonces, ese taller igual lo vamos a realizar y para los que no tienen libro, pues yo los voy a pasar
Les paso un PDF, pues para los que no tienen libro y puedan resolverlo igual. Entonces les cuento rapidito el resumen de esta obra. Hay dos personajes principales que son Nora y Torvaldo. Entonces, Nora es la protagonista y Torvaldo es el esposo de Nora. Entonces, ambos son los protagonistas. Vamos a leer rapidito el perfil del personaje de Nora. Dice que aparentemente es frágil y es manipulable y su vida va a cambiar definitivamente a raíz de una serie de acontecimientos dramáticos durante el transcurso de la obra. Y por otro lado tenemos a Torvaldo, que es el marido de Nora, y cuando comienza la obra se conoce que ha sido promocionado dentro del banco donde él trabaja, comenzando a trabajar como director después de la Navidad. Es la época en la que se desarrolla la obra. Entonces, si ven solamente leyendo como el perfil de los personajes, nosotros ya sabemos que se trata de una pareja de esposos, que el problema va a tener algo que ver con que el señor ha sido promocionado en su trabajo. ¿En qué época se desarrolla? Pues en Navidad. ¿Y qué más podemos ver de aquí? Allá, por ejemplo, dice que Nora es madre también de 3 hijos, entonces hablamos de una familia. Y dice que van a haber diferentes problemas o acontecimientos dramáticos en el transcurso de la obra. Ya, entonces les voy a leer un resumen rapidito para que igual sepamos o sea, de qué se trata esta obra. Dice, Nora, que es la protagonista, se cree feliz porque está casada con Torvaldo. Llevan 8 años de casados y tienen 3 hijos. Además, Torvaldo asumirá en el año nuevo el puesto de director en el banco en el que trabaja. Nils, que es otro protagonista, este es antagónico, dice, intenta recuperar ante la sociedad y sus hijos la honra, pero sabe que Torvaldo lo despedirá por sus antecedentes corruptos. Para evitarlo, Nils chantajea a Nora, quien ve cómo se derrumba su ya, que ve cómo se derrumba su felicidad. Dice, Torvaldo no accede a su petición de que mantenga al procurador en el puesto. O sea, Nils era un procurador o un trabajador también del banco. Y cuando Torvaldo asuma el puesto, lo va a despedir. Entonces Nils, para que no lo despidan, empieza a chantajear a Nora. Dice aquí, dice, este se encuentra dispuesto a todo, sin embargo, Linde habla con él, esta es otra antagonista, dice, ella será quien lo reemplazará en el puesto, pero intenta recuperar su vida. Dice, le propone que vivan juntos como le deseó hace mucho tiempo Krogstad. Este es otro también antagónico, parece. Dice, Linde no impide que el procurador informe a través de una carta del crimen de Nora. O sea, Nora ha cometido un crimen y el procurador le empieza a chantajear para que no se sepa eso. Y a cambio él pide pues que no sea despedido por Torvaldo, quien va a asumir el nuevo cargo y lo puede despedir. Dice, cree que él le agradecerá el haberlo salvado. Por el contrario, Torvaldo se entera y en lugar de agradecer por haberle salvado su vida, lo humilla y lo juzga. En medio de los insultos y ofensa, recibe su nuevo trabajo. Y dice que Nora, aquí, a ver, perdón, ya, en medio de los insultos y ofensas recibe unos nuevos papeles. Nils ha devuelto el contrato y dice no hará nada en contra de Nora. Sin embargo, Nora se ha dado cuenta que su matrimonio ya no va más y dice quiere reencontrarse consigo misma y dice Tolbaldo le es ahora un extraño y un egoísta. Para encontrarse consigo misma abandona su casa. Entonces, eh, es una obra media extraña, supongo que ya viéndola completa uno entendería. En el resumen, yo lo que entiendo, no sé ustedes, es que Nora
y Torvaldo obviamente son esposos. Nora hace algo como que un crimen o algo que está mal y hay otra persona que la empieza a chantajear y esta persona también tiene relación con el esposo Torvaldo en su lugar de trabajo, o sea, en el banco. Entonces, aparentemente el señor, el protagonista Torvaldo, va a tener que despedir al otro señor y para que él no sea despedido, empieza a chantajear a la esposa del señor, pues de Torvaldo. Y al final, ambos se terminan separando. No sé por qué se terminan separando. ¿Ustedes entendieron? No, licenciada, no entendimos. La verdad que no, licenciada. No, ¿verdad? Está rara. Sí, está rara. Bueno, en el libro hay un fragmento y el fragmento tampoco nos deja como que entender toda la obra, pero la parte del libro es una pelea entre los dos protagonistas, entre Nora y Tolbardo, y ese es el fragmento que está en el libro. Eh, y pues, a ver, ¿qué hora es? Ya quedan solamente 2 minutos. Entonces, los que han llegado pongan este presente en el chat para ya mismo pasar la asistencia, porque al principio solamente había una persona. Y de taller les queda en la página 147, ahí hay solamente 3 preguntas, entonces para que ustedes las resuelvan. Para los que no tienen libro, yo voy a copiar todo lo que dice en el libro en un Word y después se los paso para que ahí lo resuelvan, ¿ya? Se los pongo igual en la plataforma, en el Classroom, entonces para que ahí vean qué es lo que tienen que hacer. ¿Está todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, licenciada, ninguna. Ya, todo está bien entonces. ¿Entendieron todo? ¿Si les gusta el drama o no les gusta? A ver, Nesli, ¿quieres decir algo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame. Bien. La verdad no entendí. ¿No entendió la clase? No. Y Llegó, aparte me puse lle- tarde. llegó tarde. Ajá. Ya, a ver, entonces igual ponga presente en el chat y déjeme hacerle un resumen en flash, le voy a hacer porque ya queda 1 minuto. ¿Qué hora Ujú. es? Y es la 1:51, la clase se acaba a las 2. Ya mire, Nesli, hoy día hablamos acerca del drama, el drama. ¿Se ha visto una película de drama? Sí, ajá, pero no poco. Ya, el drama básicamente es una obra literaria que su objetivo es que sea interpretada, o sea, que sea llevada a un teatro o que sea llevada al cine. En el drama se representan problemas de la vida cotidiana y obviamente tiene personajes y su característica principal es que el diálogo va a ser entre estos dos personajes, a diferencia de las otras obras como del